Hola, muy buenas tardes. Esta es la, si no recuerdo mal, quinta edición de este foro de debate procuradores. La primera la dedicamos a Cataluña, propuestas para el diálogo. La segunda, periodismo, fake news, redes sociales, la misma ética, el impacto del narcotráfico en la sociedad española y la reforma de la justicia no merece un acuerdo. El Consejo General de Procuradores estimó, yo creo que acertadamente, la posibilidad de tener este tipo de foro de debate para tratar temas que a nuestro juicio, al menos a nuestro juicio, interesaban a la sociedad civil y, por tanto, una aportación del propio Consejo General de Procuradores de España a lo que interesa a la gente. En este sentido, consideramos que la igualdad ha entrado de lleno en la agenda político y social, o mejor dicho, quizás para ser más justos, en la agenda social y política, razón por la cual estimamos que esta quinta edición de este foro de debate lo debíamos dedicar a la igualdad de género en la democracia. La igualdad es para mí una causa noble, una causa en la que en España ha habido una transformación, un avance muy positivo, pero que sin duda queda mucho camino por recorrer. La igualdad ha sido básicamente una bandera enarbolada por las mujeres, pero no será asumida como tal hasta que mujeres y hombres hagamos de esta causa una causa principal. Fíjense que el título es La igualdad de género en la democracia. Yo creo sinceramente, y esta mañana cuando hablaba con la secretaria de Estado, creo que la igualdad perfecciona la democracia, es decir, que en la medida que una sociedad dé una mayor respuesta positiva a las demandas de igualdad, esa democracia será más perfecta, sabiendo, no obstante, que la democracia es obra humana y que nunca alcanzará la perfección. A lo largo de la historia, ustedes saben que el feminismo ha reivindicado desde la conquista de los derechos básicos de la ciudadanía para las mujeres, época de la Ilustración, siglo XVIII, pasando por el sufragio, por el derecho a voto, y la última ola, al menos desde mi punto de vista, de reivindicaciones, ha básicamente consistido en lo que es la lucha contra la violencia sexual y lo que es la vindicación de la paridad, de la igualdad, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en el ámbito económico y salarial. Para tratar de este tema, la igualdad de género y la democracia, hemos invitado en primer lugar a Soledad Murillo de la Vega, que es la secretaria de Estado de Igualdad. En cada uno de estos foros de debate hemos seguido el mismo formato. Primero hay una persona que hace una introducción del tema, 15-20 minutos, y después un coloquio que dirige, normalmente ha dirigido, y hoy también, una periodista con personas que representan o política o socialmente a diversas entidades o diversos partidos, en el caso de la política. Soledad es hoy, como decía, secretaria de Estado de Igualdad, es socióloga, es feminista, es investigadora, fue ya secretaria de Políticas de Igualdad, si no recuerdo mal, del 2014 al 2018, el gobierno Rodríguez Zapatero, cuando yo era portavoz del grupo de Convergencia y Unió, cuando la Ley de Igualdad, ha formado parte también del Comité de Antidiscriminación de la Mujer en Naciones Unidas, al margen de otras responsabilidades políticas. Por tanto, hemos confiado en ella hoy la introducción y, por tanto, el que durante 15-20 minutos, el tiempo que ella estime oportuno, nos introduzca en el tema que después será motivo del debate, del coloquio, en el que van a intervenir diversas personas, que Ketty Garat, que es periodista y que moderará en su momento procesal oportuno, va a presentar. Por tanto, sin ningún otro preámbulo, tiene la palabra Soledad Murillo de la Vega, secretario de Estado de Igualdad. ¿Primero entonces hablo yo? ¿O prefiero...? Ah, no, perdona. Siempre es mi buena costumbre, que es el jefe de la casa, lo olvido. Es que debería intervenir el primero, pero bueno, sí, tiene la palabra el presidente del Consejo General de Procuradores, que también postula por la igualdad y en este caso nos va a dirigir la palabra. Buenas tardes. A mí me corresponde darle la bienvenida a todos ustedes. En primer lugar, a las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy e intervenir. Empiezo por la secretaria de Estado, por la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, exministra de Igualdad,
por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, por el director general, ¿no?, creo, de la COE y de Relaciones Laborales, y por la periodista que nos acompaña y que va a actuar como moderadora, Ketty Garay. A todos vosotros muchas gracias, y a todos ustedes muchas gracias por su presencia. Entiendo que, o por lo menos así lo han definido mucho los medios de comunicación, que el 8 de marzo, Día de la Mujer de este año, en curso 2018, marcó un antes y un después en el tema de la igualdad femenina. Es la primera vez que hemos visto las calles llenas de personas, mujeres en su mayor parte, pero también hombres, reivindicando la igualdad. Creo que es la primera vez que ha sido masivo. Sí. Pero yo diría que hay un antes, y desde luego tiene que haber un después. Hay un antes porque la lucha, como ya ha insinuado mi amigo Josep, la lucha por la igualdad ha empezado ya hace siglos, más especialmente, más concretamente, hace aproximadamente 100 años. Y en estos 100 años, la verdad es que hay que reconocerlo, se ha avanzado en esta materia, pero no se ha avanzado todo lo que desearíamos que se hubiera avanzado. Al principio, además, en los primeros años del avance, principios del siglo XX, muy despacito, muy lentamente. Al final ya del siglo XX un poco más deprisa, y lo que va del siglo XXI ha empezado a coger velocidad la cosa, afortunadamente. Algo o bastante se ha avanzado, porque si pensamos cómo eran las cosas en otros tiempos, pues mucho se ha avanzado. Pero eso no quiere decir que hayamos llegado a la meta ni que falte mucho camino por recorrer. Humildemente tengo que decir, y permítanme todos ustedes la petulancia, cuando yo me presenté al cargo de decano del Colegio de Procuradores de Madrid en el año 99, o sea, ya en el pasado siglo, llevaba una candidatura de 14 personas, de los cuales eran 7 mujeres y 7 hombres. Y por primera vez en el Colegio de Madrid se hizo así, fue un capricho mío, por cuanto me gustaba que tuviera una Junta de Gobierno del Colegio de Madrid paritaria, en hombres y mujeres. Afortunadamente, eso en Madrid se acabó convirtiendo en algo consuetudinario, porque las sucesivas juntas han ido más o menos manteniendo esa paridad, lo cual pues creo que es de agradecer. Los procuradores también, ya a principios de este siglo, en el año 2001 o 2002, con el entonces llamado Ministerio de Trabajo, y el impulso de la igualdad estaba residenciado en aquellos años, era la segunda legislatura del presidente Aznar como presidente, estaba residenciada la igualdad en el Ministerio de Trabajo en aquel momento. Bueno, pues conseguimos que el Ministerio de Trabajo se animara a financiar de algún modo para los procuradores una serie de jornadas itinerantes defendiendo la igualdad por toda España, organizadas por nosotros, el Consejo General de Procuradores, pero mayoritariamente financiadas por el Ministerio. Hicimos sesiones en varias capitales españolas, entre ellas Madrid, incluso una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife, en Valencia, en Sevilla, en varios sitios, y que creo que fuimos precursores, porque de aquella poca gente hablaba de igualdad todavía. No era una cosa, un clamor, o que estaban los medios de comunicación como ahora, era una cosa bastante extemporánea en aquel momento. Y creo que puedo decir con orgullo que los procuradores hemos sido pioneros en todo esto. Bien es cierto que tenemos una profesión donde la mayoría muy abrumadora es de mujeres en nuestra profesión. Sí, y sobre todo si cogemos la pirámide de población de procuradores, en las nuevas generaciones va aumentando el número de mujeres. Los más antiguos hay menos, pero mayoritariamente. Eso quizá alguien algún día lo pueda explicar. Bueno, yo tengo mis teorías, pero no es el momento porque yo soy un mero presentador y no voy a intervenir. De explicar por qué esa gran mayoría de mujeres no se transforman en una gran mayoría de decanas, por ejemplo, que no es así. Pero tiene que haber razones que lo expliquen, yo creo que las hay, pero algún día no estaría de más estudiarlas, porque lo mismo ocurre en otros ámbitos de la vida, en otras profesiones y en otros trabajos. Pero lo cierto es que los procuradores hemos luchado, creamos en su momento nuestra Comisión de Igualdad, no ha podido acompañarnos su presidenta en el día de hoy, por motivos de salud leve, pero no ha podido venir, y
Y la Comisión de Igualdad, pues creo que el Consejo General de Procuradores está llevando a efecto una labor, no solo de puertas para adentro, sino de puertas para afuera, colaborando con todas las demás instituciones que trabajan sobre esta materia. Y para no extenderme más, solo quiero decir que este foro del día de hoy, que como ha dicho muy bien Josep, es el quinto de los foros, no tiene otra misión que después de que los procuradores este año hayamos concedido el premio Convivencia y Tolerancia del Consejo General a la lucha en favor de la igualdad, queramos refrendar ese premio con este foro. Y es nada más que un pasito más, un grano de arena, nuestra aportación a esa lucha que no debe cejar, que no debe terminar, que debe continuar hasta llegar a la meta. No sé en qué sitio del trayecto de la carrera de este maratón, no sé a cuántos kilómetros de la meta estamos algunos todavía, pero por cierto y por seguro mucho más cerca que cuando nos dieron la salida. Y ese creo que es la única intención y el mejor deseo que puedo expresar, que todos podamos llegar de la mano a esa meta, que es conseguir la ansiada igualdad a todos los niveles. Muchas gracias, reitero, por la presencia de todos ustedes, que no hace más que adornar y prestigiar nuestro acto, y muy especialmente a los ponentes e intervinientes. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias al Colegio de Procuradores, a la Presidencia de Procuradores, que tenga además una comisión de igualdad. Y yo lo que traigo aquí son inquietudes, o sea que no voy a abrumarles con datos, porque los datos están en las redes. Y cuando ya están en las redes los datos, lo importante es hacerse preguntas en función de hacer un buen diagnóstico, ¿no? El trabajar el tema de igualdad, pues evidentemente me parece muy acertado lo que ha dicho Josep, el ligarlo con la democracia, ¿no? No es una frase hecha, es decir, cuando estábamos trabajando en la ley de igualdad teníamos el artículo 14, pero es verdad que en la Constitución solamente aparece el nombre de mujer en 2 ocasiones. También se puede decir que en la Constitución, cuando se estuvo elaborando, pues es cierto que no había mujeres, pero sí había 22 mujeres entre senadoras y diputadas. Es decir, que tenemos una serie de retos en cuanto a pensar por qué suceden este tipo de omisiones, ¿no? Entonces, a mí me preocupan tanto las omisiones antiguas, pasadas, como las omisiones presentes. Y también me parece que es el mejor momento, como muy ha dicho Juan Carlos, precisamente para agradecer a los pioneros institucionales, porque no es lo mismo el activismo y lo que supone lograr y ganar espacios que institucionalmente en el Ministerio de Trabajo organizar medidas, ¿no? Esto me parece que resulta importantísimo, ¿no? Bien, una de las preocupaciones que yo tengo es la malversación de los significados, ¿no? Es muy fácil entender que malversación con respecto a la fiscalidad si eludes tu obligación impositiva, pero es mucho más difícil entender cuál es la malversación de significados con respecto a la igualdad, ¿no? La primera malversación es pensar que las mujeres somos un colectivo con especiales dificultades. Nosotras, demográficamente, según el Instituto Nacional de Estadística, somos el 50,96% de la población española. Es decir, somos mayoría. Otra cosa es que nosotras podamos desagregar en colectivos. Es decir, yo sería mujer académica porque es mi profesión, yo soy profesora, entonces sería mujer académica, sería blanca, mujer académica y con todas las características que me pueden atribuir. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta que a la hora de plantear una política de igualdad en términos de políticas públicas, que son las políticas que generan derechos, las políticas públicas, luego el mantenimiento y garantía de los derechos ya pasaría por los operadores jurídicos, entre los cuales están, por supuesto, los procuradores y procuradoras, pero en ese sentido el hecho de que las mujeres estén consideradas un colectivo con especiales dificultades está malversando el concepto de mayoría de la población. ¿Para qué sirve entender que un colectivo tiene especiales dificultades? Para administrar su presencia en puestos de poder, de representación y puestos de toma de decisiones. Si nosotras pensamos, y como profesionales, cada una y cada uno en su sector, que las mujeres son un colectivo con especiales dificultades, rápidamente tendríamos que detectar cuál es la especial dificultad que tienen. La segunda malversación es decir que precisamente porque tienen la maternidad como una situación inherente, identitaria, en términos de un deseo que tienen las mujeres, sería una dificultad. En la última reunión que estuve yo internacionalmente, en el año 2008, el ministro alemán decía que las mujeres tenían un déficit de compromiso. Y yo le pregunté al ministro alemán por qué tenía un déficit de compromiso. Decía, no, es que las mujeres tienen problemas de conciliación. Segunda malversación.
no hay ningún problema de conciliación. Las mujeres procuran tiempo excedente a las personas que conviven con ellas. Tiempo excedente en una sociedad contemporánea donde el tiempo es el único capital que te permite reciclarte, participar en la vida pública, también en términos de autocuidado, también en términos de redes de promoción, porque el tiempo es un capital absolutamente clave en las sociedades contemporáneas. Ya no es el linaje, ya no son las propiedades. Es el tiempo para que tú te prepares, para que tú te recicles, para que tú estés permanentemente calibrando tu idoneidad para entrar en todos los puestos que a ti te parezcan deseables de acuerdo a tu perfil curricular. Si la maternidad es una dificultad, porque somos la tasa de maternidad más baja del mundo, ¿por qué es un asunto privado? ¿Por qué es una ley privada? ¿Por qué no es un asunto público? En la Ley de Igualdad planteamos que era un asunto público. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no es un asunto público, obligaríamos a todos aquellos estudiosos de las jubilaciones que pensaban que si la tasa de reposición es imposible mantener las jubilaciones y los emigrantes y las emigrantes no van a mantener la tasa de reposición, porque la tasa de reposición exige una cualificación de cara a que tu cotización sea solvente y pueda sostener el sistema. Ahora, no se preocupen, como todo el mundo, demógrafos incluidos, demógrafos lo digo así en términos masculinos, están pensando en términos de que las mujeres somos un colectivo con especiales dificultades, en ningún momento piensan cuáles son los sistemas de cuidado y atención con respecto a la crianza de críos, crías y, por supuesto, con el tema de los mayores. La Unión Europea, que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, plantea en el año 2025 el 62% de la población tendrá más de 65 años. Bien, ¿y qué hacen? Pues muy fácil. Hablan de transición demográfica. ¿Qué significa transición demográfica? Una apelación a que las mujeres tengan la oportunidad de tener más hijos e hijas, pero llevándolo a lo privado, como si fuera una elección personal. ¿Por qué es una elección personal y no es un dilema para las mujeres en términos de por qué tiene que ser para ellas una opción absolutamente sopesada y una penalización en su carrera profesional? Estuve en un bufete de abogados absolutamente prestigioso en este país, en el primer bufete, luego estuve en otros 3 más, con, por supuesto, filiales en Asia, Estados Unidos, países árabes. Para entrar en ese bufete tienes que tener una media de sobresaliente. La pregunta es, ¿cómo se retiene el talento en términos de aquellas mujeres que han tenido una excelente carrera, un excelente rendimiento y que han mostrado que sus notas son extraordinarias? Contestación. Claro, es que ellas tienen que elegir, pero ¿la elección es pública o es privada? Es privada. Con lo cual estamos en la segunda malversación, es decir, estamos manteniendo como algo privado de que las mujeres tienen esa opción que hacer. Las encuestas en este país, las mujeres quieren tener hijos. Desean tener hijos. Hablo de encuestas de hace 2 años, que los llevan normalmente a gala, es decir, quieren tener hijos. Pero las condiciones para tener hijos son muchas, porque están pensando en la red familiar de apoyo, en la penalización de lo que tengan en su empresa, es decir, en todo esto. Hay una pregunta que yo le hice, que le hago a los 3 bufeteros con los que estuve con la Ley de Igualdad, y es, ¿usted sabe dónde se ha ido aquella ejecutiva estupenda que tenía joven de 30 y tantos años después de haber estado en su bufete, porque resulta que le ofrecían la flexibilidad dentro de los horarios? ¿Y sabe dónde está? Y me contestaban, claro que sí sabemos dónde está. O sea, que usted sabe dónde está. O sea, es decir, la pregunta es, ¿usted tiene en sus filas a quien tiene más talento o a quien tiene más tiempo? Y si tiene a quien tiene más tiempo, la siguiente pregunta es, ¿quién le libera tiempo para que pueda dedicarse precisamente a esas extraordinarias jornadas que ya son absolutamente atípicas en la medida que, como estamos conectados, pues es evidente que las jornadas no tienen nada que ver con las jornadas del siglo XX. Es decir, ahora te pueden pedir un informe ejecutivo el viernes por la tarde para que lo tengas el lunes a partir de las 7 de la mañana. Y si no, pueden volar en cualquier vuelo internacional, como inmediatamente que se pueden poner operativos los móviles, todo el mundo está diciendo ya que ha llegado y que inmediatamente se incorpora a una reunión. Por eso las cuotas es una malversación absoluta tratándose de la mayoría de la población. Nosotras no tenemos que estar sometidas a cuotas, porque somos la mayoría de la población. Las cuotas son para personas que pertenecen a un colectivo, es decir, para personas con discapacidad, por ejemplo, que tenemos una cuota del 2,5% para el empleo público, perfecto. Se puede presentar empleo público, un 5% para personas con discapacidad, perdón, un 2,5% para personas con discapacidad intelectual y un 5% para personas con discapacidad. Eso es una cuota, perfecto. Hablamos de diversidad, perfecto. Todas las multinacionales que tienen campañas de diversidad en la RSC, perfecto.
Muy bien, pero no la mayoría, el conjunto de la población española que somos mujeres. ¿Qué benefician las cuotas? Que administro la presencia. Y como administro la presencia en base de colectivo con especiales dificultades, además sospecho, añado otra malversación, y es que la igualdad está pensada para aquellas que quieren beneficiarse indebidamente de unos privilegios que no les corresponden. Con lo cual tengo todo perfecto. Primero, entiendo que tienen especiales dificultades. Dos, entiendo que claro que la conciliación es un problema cuando son las que aportan la solución al resto de los sujetos que conviven con ella. Tres, administro su presencia en los órganos que, como muy bien has dicho, dice, yo tenía el capricho, tú democratizaste. Si la mayoría de mujeres son procuradoras, democratizaste, con lo cual felicidades, Juan Carlos, porque en ese momento que a ti te parece que es una acción voluntad, tienes un profundo sentido democrático. Es decir, si la mayoría son mujeres, poblacionalmente e incluso en mi colectivo de procuradoras, que es una profesión, una carrera, un ejercicio profesional concreto, pues evidentemente no puedo hablar de cuotas. Perfecto. ¿Qué tenemos con el tema de la malversación? Tenemos el artículo 10 de la Constitución, que son los artículos que más me gusta a mí, pues el artículo que habla de la dignidad y del derecho a elegir tu propia vida. ¿Cómo las mujeres podemos ejercer la dignidad en términos de elegir la propia vida? ¿Cuáles son las fisuras? Seguimos socializando en términos de ayuda, de cuidado, de atención. Por eso las mujeres, cuando no pueden estar cuidando, sienten una enorme culpabilidad, que lo hemos hablado antes. Y esa culpabilidad se transforma en una inhibición. Por eso no quieren ser decanas, no quieren ser secretarias generales, por ejemplo. Cuesta mucho. No quieren. Dicen, no quieren, es un asunto privado. ¿O es un asunto de cómo organizamos las horas en términos de cómo se juega la política? Mi primera comparecencia en el Congreso, mi primera comparecencia en el año 2004, lo que me dijeron es que decir una comparecencia hasta qué punto podría ser buena si solamente había durado 3 horas. El tiempo parece una marca de excelencia. No es una marca de excelencia. Tú puedes decir absolutamente lo que quieras en menos tiempo. Absolutamente lo que quieras en menos tiempo. Por lo tanto, y termino con el tema de violencia, si todavía estamos planteando que las mujeres son un colectivo, que son una cuota, que además el poder no lo quieren asumir porque no dice, no, es que no es un tema privado, díganme las horas que tengo, díganme cómo se regulan los horarios. Cuando hablo de usos con H, con el tema que ahora la Unión Europea nos pide que tengamos un solo uso horario a nivel de país, es una demanda de la Unión Europea, pero bueno, como la Unión Europea entra en elecciones nos van a dejar de pedir cosas porque están en elecciones, ¿no? Pero también es un tema de usos del tiempo y eso lo tenemos que regular nosotros, ¿no? Entonces, me parece que la expropiación de tiempo es algo muy grave. Es algo muy grave a efectos de igualdad de oportunidades. A mí me gusta mucho el concepto que decía Anthony Giddens, ¿no? A Blair. ¿Qué es la democracia? Reparto de oportunidades vitales, reparto de oportunidades materiales. Y eso me gusta el concepto vitales y materiales, ambos conceptos. Tendríamos que pensar también en cómo estamos organizados, ¿no? En este sentido, es decir, cuando hemos estado hablando con empresarios, y esos son estudios que han hecho propias empresarias, el 70% de los empresarios están en contra de que haya mujeres en los consejos de administración y en la dirección, porque dice que no tienen tiempo. Bien, vamos a plantear. No tiene tiempo porque ¿quién sostiene el tiempo de los que están trabajando a tiempo completo? Porque desde luego si no tienes una compañera sentimental o una red de mujeres que sostenga tu tiempo y te sustituya, no puedes ejercer ninguna empresa solvente en términos de biografía y de cualificación. No la puedes ejercer. Cuando los operadores jurídicos están hablando de la violencia, y por supuesto entendemos que la violencia de género, a mí no me gusta hablar de violencias machistas porque la violencia machista incorporaría el hecho de que yo como mujer puedo incluso tener violencia con una hija mía o con una hermana mía, es decir, prefiero que se acople y se armonice con tratados internacionales. Violencia de género costó muchísimo hacerlo en Naciones Unidas y por supuesto me parece importante. Uno de los problemas que tiene la violencia de género es el retrasar la denuncia en el pacto de violencia de género, ya ahora en el pacto que han firmado los diputados, las diputadas, y solo un grupo político se abstuvo, pero que todo el mundo estaba absolutamente a favor, se va a crear un título habilitante para que no se tenga que pasar por la tramitación de denuncia. Bien, vamos a ver. Si piensan en cómo estamos socializados los hombres y las mujeres, yo doy clases. Hace muchos años que doy clases, hace muchos años que asisto a máster fuera y dentro de España. A las chicas se les pregunta ¿con quién estás?
Las relaciones personales siguen siendo claves. Cuando una mujer en una empresa o una alumna tiene que buscar un Erasmus, primero pide permiso a su compañero sentimental. En términos de qué le parece, no pedir permiso en términos literales, pero sí necesita una ratificación. Denunciar la violencia, que es la única violencia que existe, porque otras violencias tienen financiación para grupo de víctimas de violencia y absolutamente el hecho de presentarse como alguien que ha sufrido esa violencia necesita reparación pública, como está en todo lo que significa justicia restaurativa, la reparación pública. Las mujeres que sufren violencia sufren una enorme vergüenza por sufrir violencia y las mujeres que sufren violación un enorme secreto con respecto a la violación. Este es el panorama que tenemos. Por lo tanto, es absolutamente, si es la única violencia que perdona, la única violencia que se siente vergüenza, la única violencia que se siente culpabilizada, si no, no podemos entender que haya una media de 8 años antes de denunciar. 8 años, da igual que tenga 25 años que 49. Y cuando trabajamos la ley de violencia de género, porque primero la relación sentimental era fundamental. La relación sentimental es perdón, 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 te doy siguientes oportunidades. Y nos lo pidieron los médicos y las médicas forenses. Hagan el favor de introducir la amenaza como un delito. Porque si robar en este país 400 euros es un delito, introduzca la amenaza. ¿Qué hacemos con esto? Hacerlo un asunto público. Siempre hay que hacer un asunto público. Si no es un asunto público, queda en el ámbito de lo privado. Y en el ámbito privado no podemos exigir a nadie ni que pacte una relación en el sentido de que tú te vayas a trabajar y yo me quede, ni que mi salario sea o no coherente con lo que podemos aportar a la familia, ni es una negociación interna entre parejas, tiene que ser una negociación plural. Por lo tanto, lo habitual es que la retiren, que no estén sosteniendo su propia denuncia y que se avergüencen de haber sido violentadas. Yo creo que si pensamos en que tenemos un pacto de Estado muy ambicioso y si pensamos que no se puede hablar de cuotas sino democratización de los espacios y si pensamos que las oportunidades de empleo están más basadas en el tiempo disponible que en el talento, y cuando digo oportunidad de empleo me refiero también a la vida pública, deberíamos entender que la igualdad es un reto importante. Da igual que en Naciones Unidas, en el Consejo de Europa, estemos diciendo que si las mujeres en los centros, en los consejos de administración estuvieran, ganarían más. La pregunta que yo me hago es, pero si tienes en tu plantilla mujeres y tú eres una multinacional, ¿por qué no pones mujeres? Pues muy fácil, la respuesta es redes. El principal mérito ahora mismo en las empresas multinacionales te examinan de la agenda y luego de tu rendimiento. De la agenda, lo que tú tienes. Y 2, dinero. Por lo tanto, ¿por qué voy a ceder el privilegio? Yo me quedo en el Consejo de Administración y, como mucho, la secretaria de un Consejo de Administración es una mujer o, como mucho, es un consejero dominical, que no es un accionista. Por lo tanto, estas contradicciones o se llevan a gala o seguimos en el siglo XIX, porque ya en el siglo XIX se planteaba así, lo planteaba Carmen de Burgos, con el tema de las mujeres tienen especiales dificultades, no hablamos de sus aportaciones y por lo tanto administramos su presencia en aquellos lugares donde puedan tomar decisiones y puedan estar como tienen que estar, como buscamos en política. En política buscamos mayorías para gobernar. Pero en cambio parece que no hay mayorías en otro tipo de temas. Y aquí, si somos la mayoría de la población, estaríamos a gala, al menos al pensar qué expropiación estamos llevando si seguimos con el discurso de especiales dificultades, las mujeres valen mucho. Eso no tiene ningún sentido. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Creo que es una excelente introducción por parte de Soledad Murillo de la Vega, que agradezco enormemente. Y ahora sí, pues va a presentar y a moderar el coloquio Ketty Garrett, periodista, con las personas que les ruego suban aquí al estrado para la intervención.